Vientos. Bien, pues muy buenos días a todos. Doy la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy, jueves 21 de octubre. Les agradezco muchísimo estar conectados como cada jueves con nosotros, aprendiendo sobre un tema nuevo. En este caso nos toca aprender sobre un tema muy interesante que a todos nos compete, que son los entornos empresariales y los ciberseguros, ¿no? Por ahí el título de esta charla se llama Los cibercriminales vienen por tu negocio, y nos va a hacer favor de exponerla un gran amigo, un gran conocido y un gran profesionista, un gran conocedor sobre el tema, llamado Genaro Delgado Montalvo, de quien voy a leer una breve reseña de su experiencia profesional. Genaro tiene estudios en ingeniería, una maestría y especialización en temas de ciberseguridad, desarrollo de negocios tecnológicos, sistemas mecatrónicos, Internet de las cosas y procesos de gestión de la innovación por parte de la Universidad Panamericana. Tiene estudios de la EALDE Business School y el Rochester Institute of Technology. Es un enamorado de su familia, apasionado por la innovación y la empresa. Es emprendedor serial. Ha tenido la oportunidad de fundar 4 empresas con base en tecnología. Actualmente dirige la empresa Cybersecurity Intelligence y la empresa Maker Center. Ha creado y coordinado ecosistemas de colaboración e innovación abierta tanto para niños y jóvenes y adultos en distintas áreas tecnológicas, empresariales, creativas y humanísticas. Entre las iniciativas más destacadas están Solvathon del MIT, la Hora del Código Aguascalientes y The Axe Lab, Laboratorio de Proyectos del Estado de Aguascalientes, Smart Hack y Hack Industry en Guanajuato. Entonces, bueno, la verdad es sorprendente tu currículum, Genaro, tu experiencia. Estoy muy agradecido, muy contento que estés con nosotros participando en este gran proyecto. Te agradezco mucho tu tiempo y pues te cedo el micrófono para poder comenzar a disfrutar de tu charla. Mucho éxito y cualquier cosa estoy aquí a tus órdenes. Excelente, Raúl. No, bueno, pues muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, pues a todos los participantes que ahorita están conectados y los que posteriormente lo verán en grabación, los que vengan y lo verán en grabación. También pues les agradezco también su atención oportuna a esto, que es un tema bastante interesante, bastante apasionante y que bueno, pues ahora está muy en boga, ¿no? Claro. Entonces, pues vamos a dar inicio a todo esto. Lo que voy a hacer es hacerlo lo más corridito posible para al final tener a lo mejor una sesión de preguntas y respuestas y con muchísimo gusto, bueno, de todos modos yo estaré a sus órdenes. Allá en la última diapositiva van a estar mis datos y cualquier pregunta que en este momento a lo mejor no se les ocurre y que posteriormente salga, pues me la puedan poder mandar. ¿Sale? Perfecto, bueno, perfecto. Pues iniciamos. Adelante. Entonces, gracias, Genaro. Gracias. Entonces, bueno, pues la charla la titulé como Los cibercriminales vienen por tu negocio, porque vamos a hablar cómo estas personas de manera maliciosa están tratando de quedarse con nuestros negocios, más bien el dinero de nuestros negocios. Entonces, pues empecemos. Presento un poquito qué es lo que hago y de dónde vengo. Bueno, dirijo la empresa que se llama CyberWack Cybersecurity Intelligence, la cual ya tenemos operando desde el 2011 y bueno, pues hemos estado implementando muchísimos marcos de seguridad en distintas empresas, a niveles de corporativos y a niveles de gobierno. Actualmente, bueno, pues lo hacemos sobre todo para las pymes, que lamentablemente pues son las más desprotegidas en estos casos. Y también estamos implementando mucho lo que es la parte de marcos de ciberseguridad para instituciones educativas, porque también, bueno, pues por cuestiones de pandemia también estuvieron sufriendo muchísimos ataques, que es parte de la charla de lo que vamos a estar ahí comentando. Y quiero empezar esta charla con una reflexión que es la que a lo mejor detona todo. Y esta reflexión dice así: ¿somos parte de una transformación de nuestras vidas? O sea, ¿somos parte de la transformación de nuestras vidas o simplemente estamos adaptando nuestras vidas a esta transformación? ¿A qué transformación me estoy refiriendo? A este presente y futuro totalmente digital. Como lo habíamos estado viendo, tal vez algunos de ustedes ya lo habían notado, que ya desde hace algunos años, a lo mejor desde hace una década o un poco más, la parte de digitalización dentro de las empresas y sus procesos, obviamente, y procedimientos, pues bueno, ya venía siendo una tarea de día a día. Cada vez estábamos automatizando, sistematizando muchos de los procesos, tanto para las empresas grandes como obviamente para las empresas también chicas o pequeñas. Entonces, estos procesos o procedimientos digitalizados empezaron obviamente también a llevar ciertos desafíos. Los primeros desafíos tenían mucho que ver con las cuestiones de tecnología, desde la adopción tecnológica hasta la adopción de prácticas o buenas prácticas en el sentido de la información, o sea, cómo hacer una buena gestión de la información, tanto en su resguardo, captación, el flujo de la información dentro de sus mismas áreas o el flujo de la información hacia afuera. Entonces, todos estos procedimientos ya digitalizados
digitalizados, empezaron a tener más desafíos. Llega la pandemia y con la pandemia empezamos a notar precisamente los desafíos que muchos de estas empresas empezaban a tener. Sin embargo, con pandemia se aceleró porque estábamos todos nosotros, ahora sí que en casa, estábamos pues, a veces hasta en unas oficinas, pero totalmente encerrados, no podrá hacer absolutamente nada. Lo empezamos a notar mucho, por ejemplo, con la desintermediación de todo tipo de servicios. Es decir, ahí prácticamente la tecnología nos ayudó a ir directo hacia todo, o sea, hacia la tienda, ir directo hacia, por ejemplo, si quiero estudiar algo, ir directo hacia una universidad específico o hacia un módulo en específico de lo que yo quisiera estudiar. Y esto abrió grandes oportunidades, pero obviamente también empezó a hacerse muchos desafíos por este flujo de información tan importante. Empezamos a ver, por ejemplo, el homeschool. Todos nos fuimos a casa, los que tenemos hijos y los que también a lo mejor algunos de ustedes son estudiantes, pero todos se fueron a casa a estudiar, ¿no? Las casas se convirtieron en los nuevos salones de clases. O sea, la casa se convirtió en una extensión de la escuela y las escuelas no se dieron cuenta de esto. Y bueno, y realmente también nosotros, como usuarios de las escuelas, también no nos dimos cuenta en el momento en que nos mandaron. O sea, nos mandan a homeschool o nos mandan a clases en casa y no nos dimos cuenta que estábamos siendo una extensión de esa escuela en el sentido de que se estaban trasladando todas sus operaciones para la casa. Y cuando me refiero a todas sus operaciones para la casa, es, por ejemplo, cuando empiezan a adoptar todas las herramientas como Webex, como el Meet de Google, como ahorita lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? A través de un Zoom y todas estas herramientas de telecomunicaciones y videollamadas, la verdad es de que no estábamos preparados para adoptarla de una manera muy natural, sino que simplemente la adoptamos por necesidad. La manera natural sería que haber tenido primero una primera interacción con este tipo de herramientas, saber cuáles eran sus configuraciones mínimas, cuáles eran, por ejemplo, en el tema en el que vamos a estar abordando, cuáles eran las configuraciones de seguridad, qué hay de brechas o vulnerabilidades detrás de todas estas aplicaciones. Realmente no lo hicimos. Incluso hasta las personas que nos dedicamos a esto, primeramente adoptamos estas tecnologías y después empezamos ahora sí que buscarle todas estas vulnerabilidades para alertar a las demás personas. Pero en ese pequeño traslado o en ese pequeño periodo, la verdad es de que hubo muchísimos ataques de muchísimas formas. Entonces, el homeschool se convirtió en parte del desafío. Pero ¿qué tal el teletrabajo? También es de la misma manera. Nuestras casas se convirtieron en parte de nuestras oficinas o la extensión de nuestras oficinas y es exactamente el mismo desafío. Más allá de la tecnología como tal, es decir, que tuviéramos en nuestra casa una buena conexión a internet, un buen equipo de cómputo, que si el micrófono, que si las diademas, que si las cámaras y todo este tipo de gadgets que necesitamos para hacer nuestro trabajo, que también igual no estaba pensado que en nuestra casa a lo mejor tuviéramos todo esto. Empezó otros desafíos que eran más en cuestiones de seguridad de la información. Las empresas, cuando mandaron a su personal a casa, la mayoría, por no decir que el 99.99% de ellas, la verdad es de que nunca pensó en que estas personas, o más bien nunca pensó si en las casas de estas personas había precisamente conexiones seguras, si en las computadoras en las cuales iban a trabajar podía existir algún tipo de vulnerabilidad que tuvieran ellos que contemplar, porque en un momento dado, pues esto podría provocar una brecha de seguridad tan grande que pudiera desde un ransomware atacarlos y quitarles dinero, como también hasta una multa por ese tipo de infracciones de exfiltración de información. La verdad es de que nadie lo pensó, no estaban preparados para algo así, no pensaba. Es más, si alguna empresa lo pensó, porque a lo mejor tenía ya prácticas de este tipo de seguridad de la información, las probabilidades de que estuviera auditándolo, la verdad es de que fueron muy pocas. Tanto así que, bueno, pues yo tuve que, me empezaron a llamar para auditar, pero dentro de la empresa, cuando no tenía pues mucho sentido, si todo el personal estaba en casa, más bien tenía que auditar algunos sistemas en casa o auditar sus interconexiones. Entonces, era muy interesante cómo sucedió todo esto. La verdad es de que el teletrabajo pues nos dio una gran oportunidad. Hay muchísimas oportunidades en teletrabajo, en la parte de una educación híbrida también, pero también hay que tomar muy en cuenta todos estos desafíos, sobre todo en la parte de seguridad de la información, que ya avanzando la charla, los iremos platicando un poquito más. Internet de las cosas o el internet de todo, ¿no? Empezamos a conectar muchísimos gadgets. A lo mejor ustedes no se han dado cuenta de todas las cosas que hay conectadas en sus casas o en sus empresas. Por ejemplo, si hiciéramos una pequeña auditoría de las cosas conectadas en tu casa, realmente tienes la lista de todos los equipos que se conectan en tu casa, desde la televisión, que ahora, bueno, pues ya son Smart TV, ya son muy pocas las televisiones que no tienen alguna conexión a internet. Por lo menos tenemos una en casa. Los
los que ya hemos cambiado a lo mejor los equipos estos. Entonces, una televisión, obviamente computadoras, teléfonos celulares, los smartwatch, los que tienen algún smartwatch, o un smartband, algunos equipos de audio, los que tienen Alexa, los que tienen a Google, los que tienen todos este tipo de asistentes también. Pero también empiezan a existir otro tipo de electrónicos como licuadoras. He visto licuadoras, cafeteras, refrigeradores y tanto equipo electrodoméstico que hay para la casa que se conecta a internet. Es más, he tenido la oportunidad hasta de conectar a internet cosas ahorita para Halloween que yo controlo a través de internet. Es decir, es un pequeño dispositivo que, bueno, pues tiene algunas lucecitas que tú puedes con una aplicación pues hacerlas cambiar, pero esa aplicación pues realmente no es de que lo haga a través de Bluetooth, sino realmente lo hace a través de Wi-Fi. Entonces, bueno, en fin, esta cosa también se conecta en internet. Entonces lo puedo controlar desde cualquier parte del mundo y pues eso ya también es algo, es una superficie más que si alguien puede encontrar su vulnerabilidad, pues esa es la forma de entrada a mi red y pues bueno, pues ahí se puede alojar por mucho tiempo hasta encontrar algo valioso que se pueda llevar. Y esta misma reflexión es en las empresas. ¿Cuántos equipos electrónicos están conectados y que ni siquiera sabemos que están conectados a nuestra red? Hemos auditado todo esto. Entonces todo esto se convirtió en nuestra nueva normalidad, o se ha convertido en nuestra nueva normalidad y tal vez ni siquiera nos hemos detenido a reflexionar. Tanto así que incluso el Foro Económico Mundial ya desde hace algún tiempo considera los ciberataques, los fraudes electrónicos y todo lo que tenga que ver con el área de ciber y en específico los ciberdelitos en general, los considera como uno de los 10 riesgos más acuciantes de todas las organizaciones en todo el planeta. Y esto es algo muy grave porque pues, nunca te lo has de imaginar. La verdad es de que te imaginas como riesgos, cosas en cuestiones de salud, en cuestiones de infraestructuras, no sé, crisis económicas y ¿cómo se llama? Cosas medioambientales, ¿no? Pero la verdad es de que nunca te imaginarías que las organizaciones están en extremo preocupadas por las cuestiones de los ciberdelitos, o al menos no se lo imaginarían, ¿no? Tanto fue esto el crecimiento de los ciberdelitos que en el 2020, dentro del top 10 de los riesgos más preocupantes para las organizaciones, en tercer lugar estaban precisamente los ciberataques. Igual, o sea, esto es del Foro Económico Mundial. Solamente le ganaba lo que ya era muy obvio, porque esto fue en el 2020, lo que era muy obvio. Uno, pues que fuera una prolongada recesión y bueno, pues esto obviamente provocara lo siguiente, que sería la bancarrota, sobre todo de pequeñas y medianas empresas. Esto lamentablemente sucedió, pero curiosamente muchos de estos sucesos, es decir, la bancarrota de estas empresas o su stop dentro de las operaciones, desaparecer del mapa o de las organizaciones operantes, muchos de ellos también fueron por ciberataques. Es decir, fueron ciberatacados y no pudieron levantarse. No por cuestiones de que hayan, no sé, los famosos ransomware, que ya hablaremos un poquito más adelante, pero no los famosos ransomware que les quitaran su dinero, no. Se fueron atacadas donde los dejaron inoperantes. Entonces, al dejarte inoperante, probablemente empezaste a perder la comunicación con tus proveedores, con tus clientes, y fue tan caótico o era tan caro recuperarse de ese ataque que la verdad mejor pues, te convenía salirte por un tiempo del mercado y tan. Bueno, esto sucedió a nivel planeta y sigue sucediendo. Por eso es tan importante ahorita el tema, porque las empresas están encontrando pues ser muy vulnerables ante esto y no saben cómo enfrentarlo, porque la verdad es de que nadie estaba preparado para algo así, ni en casa ni en las empresas. Y lo peor de todo es de que lo que haces ya en casa también se refleja en las organizaciones, y lo que haces, o sea, tus prácticas en organizaciones pues también se pueden reflejar en casa, ¿no? Porque ya la comunicación, o sea, la intercomunicación entre lo que haces tu casa, las empresas, ya prácticamente es lo mismo. Es decir, hay muchas cosas de lo que haces en tu trabajo, en tu oficina, que te las llevas a casa, o muchas cosas que dejaste de hacer en casa o que haces en casa, también te lo puedes llevar a la oficina. Entonces, la verdad es de que esta nueva intersección de información o flujo de información está provocando muchas vulnerabilidades y que lamentablemente, pues, tanto las organizaciones como también los hogares, pues no saben todavía cómo manejarlos correctamente. Pero bueno, ahora bien, ¿qué es lo que pasa en México? Esto es a nivel mundial, esto es a nivel muy general, pero ¿qué es lo que pasa en México? ¿Por qué esto es tan importante? ¿Qué es lo que ha llamado la atención? Vamos a ver algunas estadísticas, algo de numeralia para poner todo el contexto. Y empecemos. El 82% de las empresas en México han sido víctimas de algún tipo de ciberataque. El 82%. Todos estos datos son datos ya recopilados, resumidos y sintetizados de las empresas precisamente que se dedican a la tecnología de ciberseguridad, como lo es un Norton, como es Kaspersky, es ESET y muchas empresas dedicadas a la investigación de malware. Entonces, ahora sí que esta información nace de ahí y pues bueno, pues ahora sí de sus centros y laboratorios de investigación. Entonces, el 82% en México
México ha sido víctima de algún tipo de ciberataque. 2 millones de pesos es la cifra promedio que las empresas mexicanas han erogado para recuperarse después de un ataque cibernético. 2 millones de pesos en promedio. Y esto es para los pequeños, porque para los grandes hay otra cifra, o sea, para los corporativos hay otra cifra. Yo me estoy dirigiendo totalmente para la pyme. La pyme, 2 millones de pesos es lo que ha tenido que erogar para recuperarse de un ciberataque. El 80% de las empresas en México no saben cuándo han sido atacadas, ya que no cuentan precisamente con las medidas medios, para detectar las acciones maliciosas. El 80% no sabe que han sido o están siendo atacadas. En el ámbito de la ciberseguridad solamente hay 3 tipos de empresa. La empresa que ya fue atacada, la empresa que está siendo atacada y la empresa que próximamente va a ser atacada. Es decir, no existe algo estadístico donde te diga que alguna empresa jamás va a poder ser atacada, ¿no? Por todos los controles, por todo lo que hagas, va a llegar un momento en que puede ser tu negocio atacado. El chiste es de que estés preparado, o sea, no importa que seas atacado, el chiste es de que estés preparado para poderlo enfrentar. Entonces, en esta estadística está muy interesante porque el 80% no sabe cuándo han sido atacadas. Y ahora, la siguiente estadística te da el por qué. Porque pasan de 60 a 190 días para que ellos detecten precisamente algo extraño. Ahora bien, esto sucede mucho porque cuando a lo mejor, no sé, dentro de la red de una organización se le inyecta algún tipo de malware que venga de donde venga, pudo haber sido de un ataque de phishing, alguien lo pudo haber insertado a través de abrir un archivo malicioso en una USB, en fin, todas las posibilidades que puedan haber. Realmente no importa cómo, pero sí importa que ese malware se quedó ahí y todavía precisamente pues no ha hecho alguna explosión de alguna vulnerabilidad. Es decir, todavía está buscando la manera de encontrar vulnerabilidades que valga la pena ser explotadas, que pueden ser muchas veces que los equipos no estén actualizados, por ejemplo, que no hay un equipo que a lo mejor no está actualizado y en ese momento, ¡pum!, explota esa vulnerabilidad y empieza a lo mejor ese malware a extraer toda la información que tenía ese equipo o a extraer las credenciales de acceso y así empiezan los ataques. Entonces pasan de 60 a 190 días para que una pequeña organización, una pyme, se dé cuenta y a lo mejor hasta puede pasar más. Otra estadística interesante es que el ataque ransomware, este malware que está haciendo un destrozo, a finales del 2020 y principios del 2021 se declaró como la mayor amenaza cibernética de la última década. Ransomware es la amenaza cibernética de la última década, la más preocupante. Y ustedes lo han estado, a lo mejor ustedes que siguen noticias de este contexto, se van a dar cuenta que prácticamente todas las noticias tienen que ver con algún tipo de ataque de ransomware. Es más, el mismo presidente Biden pues ya convocó a varios países para hacer precisamente un muro de contención y una forma de atacar este ransomware. ¿Por qué es tan preocupante esto? Porque el ransomware ya se hace ya se hace como un servicio, es decir, ahora se le llama ransomware as a service o un malware as a service. Es decir, tú puedes comprar el servicio completo, todo el kit para ser explotado en lo que tú quieras. O sea, hasta viene con un instructivo. He comprado kits de ransomware de $25 los más baratos, que desgraciadamente, bueno, ya la mayoría de las empresas de tecnología de seguridad, como Kaspersky, S-Node, Norton y todos ellos, ya detectan precisamente estos archivos de encriptación. Pero mientras más caro, las posibilidades es de que muy pocos todavía de estas tecnologías puedan saber que es un archivo malicioso y bueno, pues lo puedes utilizar para explotar. Pero a ese grado hemos llegado. Tú ya puedes, ahora ni siquiera los tenemos, porque muchos dicen, sí, pero hay que meterse que a la dark web, que en vez de utilizar Chrome hay que utilizar Tor y activar VPNs y todo eso. No, eso te lo venden en Chrome, bueno, o sea, en un buscador de Google, pues, o sea, algo normal para la gente normal. Entonces eso es muy grave. Digo, no se los aconsejo, pero si quieren intentarlo, simplemente busquen ransomware as a service, kit de explotación y van a encontrar gente que lo vende como si fuera pues un softwarecito de prueba, pero la verdad es de que ese software de prueba es tan malicioso como tú lo quieras hacer. Otra estadística es el 25% de las empresas en México han sido víctimas de algún tipo de ataque de un ciberataque ransomware y solo el 13% de las empresas que pagaron por el rescate obtuvieron la información. La verdad es de que el que pagues el rescate por la información no te garantiza que la obtengas. Es muy probable que, es más, hay más garantía de que si pagas el rescate te manden supuestamente el software de desencripción con un backdoor, es decir, que posteriormente explote otra vulnerabilidad dentro de tus sistemas y vuelva a ser otro ransomware. Eso es más probable que incluso que te regresen la información, o sea, que te den algún archivo de desencripción. Entonces hay que tener mucho cuidado también con este tipo de prácticas. Ahora, el 92% del malware viene de phishing, es decir, de correo electrónico, y esto ha ocasionado el 33% de las brechas de seguridad de las empresas, ¿ok? Entonces hay que tomar esto muy en cuenta. La actividad maliciosa más, digamos, que sigue
cobrando más víctimas y por su retorno de inversión, porque esta actividad tiene que ver también con cuestiones de dinero, pues sigue siendo el phishing, es decir, que alguien te envía un correo malicioso, un correo que tú no detectes que sea algo malo y que lo abras y a partir de ahí el malware empieza a hacer de las suyas, ¿no? Que puede ser desde un troyano bancario, que ahorita pasa mucho, ya les platicaré cuando lleguemos a esa sección, puede ser lo que ahorita está muy en boga, que es el ransomware y que bueno, pues está afectando muchísimos negocios y también a hogares. Esto no exime a los hogares, es decir, no le quita la probabilidad de que caiga en un hogar y que lamentablemente, pues a lo mejor, digo, si la información que tenías en tus computadoras no era tan sensible dentro del hogar o que le puedan sacar mucho provecho, que yo les puedo decir que sí le pueden sacar mucho provecho, pero no quiero asustarlos demasiado, pero ¿qué pasaría si te cayera un ransomware en tu hogar? La verdad es de que formateando tus equipos de cómputo, yo creo que va a ser más que suficiente y pues lo que te va a dar como que la incomodidad es desde que tienes que hacer otra vez todo, o sea, instalar todo, y obviamente pues, hacer todos los cambios como cuando se te pierde una tarjeta de crédito, ¿no? Hacer los cambios de seguridad en todas las aplicaciones que tenías a lo mejor con acceso en la computadora, hacer los cambios de seguridad de todo lo posible, cuentas de correo electrónico, todo, porque no sabes qué información en un momento dado ellos se encriptaron y precisamente ellos la tienen dentro de alguna base de datos. Entonces hay que tomar en cuenta todo ese tipo de cosas, pero la verdad es de que en los hogares también puede pegar mucho. Tal vez a lo mejor la parte de traducción de dinero es, pues hay que comprar las licencias de muchas cosas otra vez, ¿no? Pero de todos modos te pega. Ahora, esto es importantísimo. Los sectores en México que reportan un mayor número de incidentes relacionados con la ciberseguridad, pues por obvias razones, pues van a ser las fianzas y seguros, es decir, pues todo lo que tenga que ver con cuestiones de bancos. La atención médica, esto es impresionante porque ahora los hospitales y clínicas están siendo atacados y después tenemos los servicios profesionales, como por ejemplo los despachos de abogados, contadores y la parte también de educación, las escuelas, sobre todo las universidades, están siendo ciberatacadas. ¿Por qué? Aquí la pregunta es ¿por qué? El por qué es porque se trata del negocio, o sea, el negocio del ciberdelito se trata del negocio de la... Entonces, desde hace algunos años, pues las guerras están en el plano de los bits y bajo esta perspectiva, bueno, pues los ciberdelincuentes van a sectores que tienen objetivos muy suculentos porque tienen muchísima información de datos personales muy valiosos y que los que entraron a lo mejor cuando estaba platicando con Raúl del buró de crédito y que la gente puede tener acceso a tu buró de crédito y que hay que bloquearlo de alguna manera para que no tengan acceso tan fácilmente, sino que sea a través de un aviso autorizado por la persona dueña de esos datos, es precisamente por eso, porque tus datos personales pueden ser la materia prima para ocasionar obviamente delitos más graves. Por ejemplo, si yo puedo obtener tu nombre completo, tu número de seguro social, la información a lo mejor de tu tarjeta de INE, nada más con esos datos, y un comprobante de domicilio, con esos datos que yo puedo obtener de manera digital o de manera física, porque no todo tiene que ser digital, pero de manera física es husmear en la basura que puedes ahí tener, yo puedo sacar un crédito de Coppel para ti, o sea, un crédito de Coppel a tu nombre de 3,000, 5,000 pesos a 72 mensualidades, si lo quieres ver así, de tal manera que tú ni te vas a dar cuenta. Ahora bien, imagínate que eso se lo hago, no sé, a 10,000 personas, de a 5,000 pesos, o sea, todo el dinero que yo me podría llevar haciendo cuentas mulas. Entonces, por eso esta información es muy suculenta para todos los cibercriminales, porque los cibercriminales, esto hay que dejar muy en claro, los cibercriminales, tal vez no es gente, profesionalmente hablando, muy técnica, es decir, no necesariamente son personas que han sido muy estudiadas o muy versadas en el mundo de las tecnologías de la información, en el mundo del hacking, en el mundo de la ciberseguridad. Lo que entienden muy bien son precisamente la forma en cómo juega la parte criminal, o sea, entienden muy bien la parte incluso hasta jurídica de todos estos huecos o estas brechas que la justicia tiene y que en un momento dado ellos pueden utilizar para su beneficio. Entonces, no necesariamente tienen que ser muy buenos técnicamente. Lo que son muy buenos es obteniendo información de las personas o sabiendo cómo penetrar todas estas vulnerabilidades. Ahora bien, ¿cuáles son estas ciberamenazas más comunes para las empresas, sobre todo para las pymes? Empecemos con la amenaza a lo mejor que pues, más grave para una empresa podría ser el robo de identidad y credenciales de acceso. Este es uno de los, como les digo, pues más graves de las amenazas y le pega a todo tipo de sector y todo tipo de tamaño de empresa. Para entenderlo, bueno, pues pongamos en un contexto sencillo. Imagínense un cibercriminal con las credenciales de acceso a la cuenta de correo del director o dueño de la empresa, podría mandar un correo electrónico de petición de información de proveedores, clientes, empleados e incluso, bueno, pues hasta los datos personales y bancarios de sus empleados, ¿no? Es más, el alta de una cuenta bancaria a la cual posteriormente, bueno, pues se les vaya haciendo algunas transferencias, ¿no? Es decir, puede tomar control de muchas acciones maliciosas dentro de una organización, la cual mientras más compleja o más grande sea la organización,
organización, bueno, pues será más difícil de detectar estos movimientos. Es por eso que es muy grave. Segunda amenaza, la poca o nula seguridad perimetral. Bueno, la pobreza o la ausencia total de los filtros de conexión entre las empresas y el personal conlleva un gran riesgo, ya que de esta manera, bueno, pues terceros pues realmente pueden penetrar en la red y en todo su sistema. Es tan sencillo como que, por ejemplo, un empleado, un colaborador, es más, hasta una persona que entra a la organización y se conecte a la red y que dentro de sus equipos tenga algún malware, es decir, un software malicioso instalado en ese dispositivo, bueno, pues ahí la verdad es de que ya existe una brecha de seguridad donde pues a lo mejor se puede aprovechar para obtener información sensible, ¿no? De lo que está pasando dentro de la organización, o que se quede ahí en la red y que empiece a explotar algunas vulnerabilidades que va a encontrar. Los servicios en la nube sin gestión. Esto ya es muy típico porque también igual la mayoría de las pymes, la verdad es de que no tiene grandes sistemas, es decir, sistemas ERP, sistemas, es más, no tiene sus propios sistemas de virtualización, sino que todo esto, esta parte lo tercerizan, ¿no? Esto incluyendo hasta los sistemas de almacenamiento. Pues es muy común que una pyme utilice algunos de estos sistemas de almacenamiento muy conocidos. Dropbox, OneDrive, Google Drive, el de Box, incluso hasta los de iCloud, ¿no? Cuando tienen toda la parte de Apple. La verdad es que son muy buenos y son muy seguros. El problema es de que lamentablemente las personas no suelen darse el tiempo, porque también la organización a lo mejor no sabe, y eso también lo debería de auditar, pero no saben cómo configurar precisamente esta seguridad, ¿ok? ¿Qué es lo grave? Bueno, pues nada más ustedes imagínense que alguien logre obtener, más bien acceder, por ejemplo, con el caso de las credenciales de director, acceder a alguno de estos servicios y pueda descargar toda la información que puede ser de proveedores, clientes, los empleados. Los empleados a lo mejor ahí estaban hasta sus bases de datos donde estaban sus tarjetas de débito a las cuales se les deposita su dinero, y empieza el mundo de información que si tú la obtienes puedes hacer precisamente algunas acciones maliciosas en contra de estas personas. Ahora bien, ¿cuáles son precisamente las conductas que pueden hacer que se materialicen las amenazas que platicamos? Estas tres amenazas principales que platicamos. La principal es la ingeniería social, es decir, el arte de la manipulación. Ahora bien, dentro de la ingeniería social hay algunas prácticas muy conocidas, o hay algunos ataques que actualmente ya son muy conocidos. Por ejemplo, tenemos el ataque de phishing, ¿no? Y el ataque de phishing, pues la verdad es de que se puede ver de esta manera. Es decir, pobre bebecita, le están ofreciendo una pizza, se la está saboreando, es algo suculento, y tómala, que le quitan la pizza y le dan a lo mejor su cucharada de chayote, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el phishing. Es decir, la verdad es de que tú estás viendo algo normal, algo incluso hasta que te gusta, algo que tú pediste, y de pronto tómala. Por detrás de ese correo, ese mensaje, existe algo malicioso. ¿Cómo se ve normalmente un phishing? Bueno, un phishing muy tradicional es como este es un correo de BBVA Bancomer, y empezamos a notar cosas curiosas, porque aunque sí, a lo mejor dice BBVA Bancomer, hola, tu cuenta en línea pues ha tenido algo, se ha suspendido temporalmente, ¿no? Y bueno, pues te da un botón pues porque hagas clic y que en un momento dado pues la recuperes, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta algo, hay algunos indicios dentro de estos correos electrónicos que nos pueden decir que son maliciosos. El primero es de dónde viene, porque si bien a lo mejor el remitente le podemos poner, no sé, soporte o BBVA Bancomer, alertas Bancomer, pero la verdad es de que ya la mayoría de los gestores de correo electrónico te dicen el remitente, pero del correo, o sea, la dirección de correo electrónico de dónde viene, y en este caso pues no tiene nada que ver con el BBVA Bancomer. Otra de las cosas que también podemos señalar es que la mayoría de los correos electrónicos maliciosos, en este caso como phishing, tienen algo muy peculiar, y es la parte gramatical, porque como no son revisados precisamente de manera profesional, sino pues hay alguien que los hizo a su entender, la verdad es de que tienen problemas gramaticales muy graves, y que con eso podemos decir que puede ser malicioso, ¿no? Es más, ¿a quién no le llegó este mensajito, no? Yo creo que la mayoría de los que tenemos alguna cuenta de Facebook nos llegó algo así como, oye, ¿eres tú en el video? Y a través de Messenger, ¿no? Del Messenger de Facebook. Y bueno, si le dabas clic, ¿qué era lo que pasaba si le dabas clic? Porque muchos decían, oye, es que si le das clic es un virus. No, no es un virus. Lo que pasa es de que si le dabas clic, en ese momento te mandaba a esta página que está al ladito. Esta página que está al lado es una página que es como si tuvieras hecho ¿cómo se llama? Un logout de Facebook,
Facebook y ahora te pidiera hacer otra vez un login de Facebook. Entonces ahí en el momento en que tú ponías, pues obviamente ya sea tu nombre tu teléfono o tu correo electrónico, como te diste de alta en Facebook, tu password, ahora sí ya tienen la base de datos de tu cuenta de Facebook. Y hay que tener mucho cuidado, porque estas personas, una vez que tienen la base de datos de las cuentas de Facebook, imagínatelo de esta manera, entran a tu cuenta de Facebook haciéndose pasar por ti y empiezan a mandarle este mismo mensajito, como si fueras tú, a otras personas, o empezarle a decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que tuve un accidente y necesito que me prestes 5,000 pesos, ahí te va mi cuenta de PayPal para que me los deposites ahorita de volada, sin tanta bronca, échame la mano, muchas gracias, y empiezan a extorsionar a otras personas, ¿sale? En tu nombre, entonces, a tu nombre, perdón. Entonces, la verdad es de que esto también puede ocasionarte un problema muy, muy grave. Otra de las técnicas que utilizan mucho en ingeniería social es el smishing, que es como el phishing, pero a través de SMS. Entonces, aquí podemos ver dos ejemplos muy sencillos, donde en uno simple dicen, oye, Bancomer, bueno, tu cuenta de web Bancomer se retiró o se hizo una compra en Walmart Santa Fe, ¿no? Las probabilidades que a lo mejor que hayas hecho algo así en Walmart Santa Fe, supongamos que lo envías a la Ciudad de México, son muy altas, están jugando con estadística. Entonces, te ponen la pregunta, ¿no? ¿Reconoces esta compra? Responde cancelar, ¿no? Si no conoces esta compra. ¿Qué es lo que quieren? Lo que quieren es una interacción, porque ellos realmente no saben si acertaron o no, pero en un momento dado, si tú tienes una cuenta de banco y a lo mejor estás en la Ciudad de México o simplemente te asustas porque dices, pues, ¿quién hizo un retiro o compra en Walmart de Santa Fe? Y si yo estoy acá en la ciudad de Aguascalientes y respondes cancelar, en ese momento empieza el ataque, ¿ok? ¿Cuál es el ataque? Probablemente te manden una liga donde te dicen, ok, para poder corroborar que usted es el tarjetaviente, por favor ingrese sus datos aquí, ¿no? Y ese precisamente ya es como lo que veíamos en los casos anteriores, que ya están trasladándote para que pongas información de ti personal y que en un momento dado ellos lo pueden utilizar para poderte robar, ¿no? Ahora bien, el phishing sería como la siguiente fase de ese tipo de ataques de ingeniería social, que ya son las llamadas telefónicas, porque ya tienen un dato. Por ejemplo, si te llegó por medio de correo electrónico y que te pusiste tu teléfono, pues a lo mejor empiezan a llamarte, ¿no? O si en un momento dado te mandaron ese tipo de mensajitos y contestas cualquier cosa y empieza el ataque con una llamada. Más o menos, ¿cómo se vería esto en conjunto? Esto se vería así. Ana, ¿Sí? nosotros realizamos un pago con tarjeta o cheque entre ayer y hoy. Que yo sepa, no. Enviaron un mensaje al celular. Hola, Buenos días, buen día. señor González. Sí, soy yo. Le enviamos un mensaje de texto recientemente porque estamos notando movimientos extraños en su cuenta. En mi cuenta. Sí, señor. Y le debo realizar unas preguntas de seguridad, como protocolo de seguridad del banco y de usted. ¿Está bien? Primera pregunta. ¿Usted no reconoce estos movimientos en su cuenta? No, en absoluto. No reconoce. Bueno, señor, entonces tenemos que proceder a la cancelación del movimiento y posteriormente verificar el problema en su cuenta, ya que podría ser una clonación o el mal uso de sus datos. Para evitar estos problemas, le vamos a enviar un link del sitio web del banco. Usted tendrá que ingresar allí todos sus datos, nombre y apellido, número de documento, número de tarjeta de crédito o débito, el número de su PIN, contraseña y códigos de seguridad. Bueno, hasta luego. ¿Está todo bien? Sí, aparentemente hubo un problema con la cuenta, pero los del banco ya solucionaron. ¿Y estás seguro que son los del banco? Buenos días, Buen día, señor González. soy yo. Le enviamos un mensaje recientemente porque estamos notando movimientos extraños en su cuenta. ¿En mi cuenta? Sí, señor. Y le voy a realizar unas preguntas de seguridad, como protocolo de seguridad del banco.
Pues bueno, lo que acabamos de ver es una de las cosas más comunes que está pasando en estos momentos y que son los ataques a los dueños de los negocios. Por eso los criminales van por tu negocio, ¿no? Porque lamentablemente la mayoría de los que tenemos negocios todavía catalogados como la parte pyme y que en un momento dado pues el dueño o el director general es el que a lo mejor tiene los accesos precisamente a las cuentas bancarias y bueno, pues que todo lo maneja a lo mejor con su computadora o lo maneja con un teléfono celular, bueno, con un smartphone y a través de su aplicación, donde está la aplicación de la cuenta bancaria empresarial o de la cuenta bancaria fiscal del negocio, ya sea como persona física o como persona moral. Entonces, en ese momento se convierte en un ataque al negocio como tal. Digo, si ya lo vemos también de manera personal, obviamente, pues ojalá que ninguno de ustedes sufra algún tipo de cosas así o que haya sufrido algo así, pero si lo vemos a niveles del negocio, lo están atacando también al negocio. Por eso es tan importante conocer todas estas prácticas que están haciendo, porque los casos que pues, lamentablemente me he tenido que estar ayudando en la parte de peritajes, pues fueron estos. O sea, son casos tan simples de, oye, pues tú como dueño de negocio, pues el problema no era la seguridad del banco, la seguridad del banco era muy buena, la bronca está en que caíste en una trampa como esta, ¿no? Entonces, tienen el acceso ahora a todas tus cuentas y pues bueno, pues pueden ir saqueándote poco a poco. Otro de los ataques muy comunes que se estuvieron dando en pandemia y que todavía se siguen dando y que tener mucho cuidado es esta parte de man in the middle, que es decir, como el hombre en medio. ¿Por qué hay que tener mucho cuidado? Y esto, nosotros que tenemos negocios, tenemos que avisarle a nuestros colaboradores de esto. Y es de que por favor, encarecidamente, no se conecten a ninguna red que no sepan su seguridad y que no sepan si realmente es una red, digamos, más bien, que no sea una red apócrifa. Es decir, he visto tanta gente irse a un Starbucks como oficina, conectarse a la red de Starbucks, o es más, ni siquiera saben si se conecta a la red de Starbucks, nada más simplemente encienden su Wi-Fi y ven una red, incluso a veces hasta se conectan a la que están abierta, ¿no? Es más, por ejemplo, la red abierta que no sé si sigue existiendo, hace mucho tiempo que no voy a conectar algo ahí al primer cuadro de la ciudad, pero anteriormente había una red abierta en el primer cuadro de la ciudad. La verdad es de que hicimos hace un par de años, en el 2019, hicimos una pequeña prueba de que las personas, la verdad es de que se conectaban a cualquier red que estuviera abierta, ¿no? Y pues ahí nada más lo único que hicimos es poner algunos nodos y tan simple que la gente nos dio información como no tienen idea. Obviamente esto era parte de una prueba de un laboratorio. Esa información fue destruida totalmente, nada más era para cuestiones de conectividad, o sea, sacar una estadística de cuántas personas realmente se conectan a cosas que ni siquiera saben y bueno, pues toda esa información fue destruida, simplemente se sacó para la estadística de un laboratorio tipo los de Kaspersky, Snowden y Nord. Pero así de grave es este asunto. Entonces, esto es parte ya de una cultura y una conciencia de ciberseguridad. Después tenemos obviamente pues toda la parte del malware, ¿no? Hay que saber un poquito de ransomware, de spyware, de adwares, de gusanos, troyanos, las botnets. Hay que tener mucho cuidado porque yo creo que mientras más conscientes seamos de que existen este tipo de software malicioso, cómo funciona y cómo ataca dentro de una red o de una computadora incluso, de un equipo, la verdad es de que podemos entender muy bien cómo protegernos. Y esto en las organizaciones, la verdad es de que, sobre todo las pymes, no tienen mucha conciencia en que un antivirus gratuito tal vez no te va a servir de mucho y necesitas realmente una protección en los endpoints, es decir, en los dispositivos, superior a cualquier cosa gratuita que te puedas encontrar en internet. Y sobre todo, pues para irte protegiendo de todo este software malicioso que agraciadamente todas estas empresas como Kaspersky, SED, Norton, están en continuo crecimiento sus bases de datos de todo este tipo de malware. Entonces, por favor, de manera muy encarecida, si hay alguien que esté aquí, tiene alguna organización y que nunca había tomado en cuenta de que todos los equipos deberían de tener un tipo de ciberseguridad en endpoints, es decir, anti-malware instalado y bien gestionado y bien configurado, por favor hágalo, porque estos malware cada vez son más fáciles de adquirir, pues. Hay muchísimos mecanismos más pues digamos, con más ingeniería social, por los cuales, bueno, pues pueden llegar a nuestros equipos. Y otro de los grandes problemas, otra de las grandes actividades maliciosas que están haciendo que este mundo esté colapsando así de manera brutal, son los ataques de DOS, los ataques de denegación de servicios que van saturando los sistemas. ¿Y esto por qué se convirtió en un problema? Antes no se escuchaba mucho. Esto se convirtió en un problema porque ahora ya muchas de las organizaciones pymes, sobre todo, ya se están yendo al área de e-commerce. Entonces, en el momento en que abren sus tiendas en línea y en el momento en que empiezan a tener mucho tráfico, la verdad es de que, pues como toda empresa, ¿no? Empiezan a capturar muchísima información de sus clientes, empiezan a tener ya sistemas interconectados con proveedores, es decir, sistemas
ERPs, y obviamente hasta los mismos sistemas CRMs, pues para obtener el control de sus clientes, ¿no? Entonces, todos estos sistemas bien gestionados están muy padre. La bronca es cuando de manera maliciosa haya algún atacante que quiere esa información, porque muchos de estos ya obviamente ya son dirigidos y empiezan a hacer un ataque precisamente de negación de servicio para tumbarte tu servicio hacia el exterior, pues, y el tumbarte hace que estos servicios colapsen. En el momento de colapsar empiezan a ser vulnerables porque tú los tienes que volver a levantar. Es decir, es como si hicieras un reinicio a través de los servicios, y en ese reinicio las probabilidades de que estén muy vulnerables y que en un momento dado se empiecen a insertar pequeños archivitos de backdoor que después sean explotados, las vulnerabilidades que vayan encontrando, pero ya dentro del sistema, son muchas. Y por eso este tipo de ataques son ya cada vez más dirigidos y son cada vez ya más comunes hacia las pymes, porque saben que las probabilidades de que tengan un equipo para poder contraatacar esto son muy pocas. Y las probabilidades de que tengan mucha información que pueda después ser explotada, porque esto hay que meterle dinero para hacer este tipo de ataque. Y la información que puedan captar, la verdad es de que la pueden transformar en una muy buena rentabilidad. Es decir, todo el mundo del ciberdelito es un negocio y lo tenemos que ver como tal. Ahora bien, ¿qué elementos de la organización vulneran la seguridad? Y con esto voy a ir terminando. Y son tres cosas principalmente. La rotación de personal. ¿Alguno de ustedes ha preguntado si la persona, cuando lamentablemente, bueno, pues deja de colaborar en nuestra organización, se les quita todos los privilegios de manera inmediata? O sea, los privilegios en los sistemas. A mí me ha tocado que las personas, sobre todo cuando están en el área pyme y dejan de colaborar en esa organización, todavía siguen teniendo acceso meses después a sus correos electrónicos. Entonces, imagínense si tienen acceso a los servicios ya digitalizados de esa empresa o que está digitalizando. Es más, a las bases de datos de los proveedores o de los clientes. Eso puede ser algo bastante crítico, ¿no? En la parte de home office, la verdad es de que tenemos un protocolo, o sea, preguntémonos, tenemos un protocolo de seguridad que nos permita la integridad, que nos permita garantizar esa integridad de interconexión y la gestión de la información, porque no se trata simplemente de poner una VPN, se trata de que exista toda una conciencia de ciberseguridad de parte tanto de la empresa como también de todos los colaboradores que la constituyen, ¿eh? O sea, es decir, no nada más la tecnología lo resuelve la conciencia de ciberseguridad. Y luego la parte muy crítica, ¿no? Porque esto es algo ya muy común desde hace muchísimos años, el Bring Your Own Device. Realmente nosotros hacemos auditorías de los equipos que entran a nuestra organización, independientemente de que sea un equipo de personal o privado. Es decir, es más, hasta se podría prohibir que el equipo privado, es decir, si un empleado dice, bueno, pues yo traigo mi smartphone, no me lo dio la compañía, es mío, ok, simplemente ese smartphone no se va a poder conectar a la red de la compañía. O sea, lo puedes traer, puedes hacer lo que tú quieres con él, pero no se va a poder conectar a la red de la compañía, se va a poder conectar nada más a tu red, ¿no? Ahora sí que a tus 20 pesos de saldo que le cargas en el Oxxo. Y tan. Todo lo demás sí se puede conectar a la red siempre y cuando sea auditado y empiece precisamente a auditarse con listas blancas hasta de las aplicaciones que deberían de estar instaladas nada más en esos equipos de cómputo. Y esto es una gran conciencia de ciberseguridad que después va a ser más sencillo, digamos, tener controles menos costosos, ahorrar en controles para tener una organización más blindada o preparada para un ciberataque. Bueno, los costos ocasionados de las brechas de ciberseguridad, algo súper sencillo. De manera general, por parte del INAI van de los 9,000 pesos hasta los 30 millones de pesos aproximadamente. Ahora, las empresas que lamentablemente tuvieron unas multas de este tipo, precisamente por brechas de seguridad de la información, fue, primero, por actuar con negligencia o dolo en todo lo que son tus derechos ARCO, es decir, acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales. 2, incumplir el deber de confidencialidad. 3, vulnerar la seguridad de las bases de datos. 4, recabar o transferir datos personales sin el consentimiento expreso del titular. Y 5, violación al principio de finalidad, donde los datos de una persona se tratan con un fin distinto al autorizado y sin consentimiento. ¿Esto qué tiene que ver con la ciberseguridad? Bueno, esto tiene mucho que ver porque nada más es cuestión de que te llegue un ataque tipo ransomware y que se exfiltren los datos, es decir, que haya una doble extorsión. La primera extorsión es de que si no me pagas, no te doy la llave de desencripción. Segunda extorsión sería, si no me pagas, los datos, o sea, la base de datos ya vi que hay mucha información que es privilegiada o sensible, como por ejemplo la de un despacho de contadores. Imagínense toda la información que tienen de sus clientes. Entonces, si no me pagas, lo exfiltro o se lo vendo a un postor, ¿no? Que puede hacer precisamente muchos fraudes con esa información. Y hasta un tercer nivel de extorsión sería que una vez teniendo esa base de datos, estos cibercriminales empiezan a comunicarse con las víctimas, ahora sí que con las víctimas de la víctima, es decir, las personas que están dentro de esas bases de datos, como por el ejemplo que vimos en el videito del Vichy, ¿no? A lo mejor ellos son los que compraron, obtuvieron una base de datos de alguien más, que estaban ahí la información tuya de tu teléfono y tu cuenta bancaria
cosas así, y ellos ahora están haciendo esas llamadas fraudulentas para ti. Entonces esto también es multado por el INAI, porque no nada más es cuestión de que a ti digas, chin, pues fui víctima de esto. No, era tu responsabilidad de tener todas las capacidades, protocolos, tecnología, todo lo que tenga que ver para ti, o sea, todo lo que esté a tu alcance, y demostrarlo que hiciste todo lo posible para que este tipo de cosas no pasen. Porque toda la información que tú recabes de tus clientes, proveedores, todo esto, pues estás tú obligado de tener todos los mecanismos de resguardo por la protección y privacidad de datos. Ahora sí que el desconocimiento no te exime de que, pues, ahora sí que no exista la multa, ¿no? Y bueno, pues para terminar, algunos consejos para mantener un entorno ciberseguro. Consejo número 1, generar una conciencia de ciberseguridad. Y bueno, esto no es solo el uso correcto de los medios o dispositivos electrónicos dentro de los entornos, sino que pues todos se vean como parte de esta cadena de vulnerabilidades para ataques cibernéticos, siendo las personas el eslabón más débil y a la vez obviamente el eslabón más fuerte, y con ello implementar toda una cultura de entendimiento de los riesgos digitales y cómo prevenir y cómo reaccionar ante un ataque ahora ya en este nuevo cibermundo. Consejo número 2, plan de respaldo. Yo creo que sigue siendo a lo mejor de muchísimos consejos que les pudiera dar, este es crucial, esta es la base a lo mejor de todas las cosas, ¿no? Tener un plan de respaldo de todo, preferentemente en una organización, o al menos las joyas de la corona, ¿no? La información más sensible principal o los aplicativos principales. Hay que ser muy metódicos en la aplicación del plan de respaldo, porque es la forma más económica y tal vez la más eficaz contra la pérdida, secuestro o cualquier otra vulneración de la información. Consejo número 3, bueno, pues la gestión del software y equipos, que todos hay que preguntarnos, ¿no? Todo está actualizado y tenemos seguridad en los endpoints. Entonces, esto la verdad es que es muy importante, porque si nosotros no estamos al pendiente de los equipos que están ingresando en nuestras redes de organización, llámese oficina, incluso ya ahora sí organización en el hogar, y si no estamos nosotros gestionando sus actualizaciones y si no estamos revisando que tengan las configuraciones correctas al nivel de seguridad que nosotros estamos pues ahora sí que necesitando o requiriendo, pues la verdad es de que nos puede dar un dolor de cabeza muy fuerte. Consejo número 4, gestión de usuarios de mínimos privilegios. En una organización pyme es muy normal que todos tengan acceso a muchas cosas, y la verdad es de que esto no debería de ser así. Hay que limitar los administradores, es decir, el número de usuarios con privilegios. Así el sistema estará menos expuesto a que se puedan implementar cambios no deseados, y por ende, bueno, pues se controlará mucho la seguridad. Entonces, si ustedes están en una organización, es más, hasta en el mismo hogar, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, tengo hijos todavía pequeños, ¿no? Pero la verdad es de que si tuviera hijos a lo mejor adolescentes, pues el que ellos fueran los administradores también de todos los dispositivos no es muy buena idea, porque dejaría yo de tener control precisamente de una gestión parental. Es más o menos lo mismo en la oficina. Si tú le das el privilegio a la mayoría o todos pueden entrar a toda la información, pues las posibilidades de que en alguno de ellos caiga alguna vulneración son muchas. Mientras menos privilegios tengan, es decir, que solamente acceden a la información que ellos pueden manejar o deberían de manejar, es más que suficiente. Consejo número 5, la higiene de las contraseñas. Y bueno, pues tanto para ingresar al dispositivo como para ingresar a los aplicativos tipo email, RPs, almacenamiento en la nube, CRMs y todo lo que tenga que ver aplicativos que ustedes manejen, bueno, pues realmente deberían de integrar una cultura de higiene en las contraseñas, la cual al menos debemos de considerar 3 cositas. 1, contraseñas robustas. ¿Qué quiere decir esto? Que sean fáciles de recordar por ustedes, pero difíciles de adivinar por atacantes que ya traen herramientas automáticas. Y yo les sugeriría que hicieran contraseñas basadas en frases. Número 2, cambio de contraseña con frecuencia y de manera obligatoria. Las empresas deberían de obligar a todas las personas a estar cambiando sus contraseñas X determinado tiempo. Como una muy buena práctica, se hace cada 3 meses. Sí, yo lo sé, es un dolor de muelas, pero la verdad es de que te puede quitar, es decir, el costo-beneficio es muy alto. No te cuesta mucho, o sea, nada más es una molestia para el usuario, pero la verdad es de que el beneficio es enorme. Y número 3, optar por la verificación de 2 pasos para todos los servicios y aplicativos que estén utilizando dentro de la organización y que se puedan activar. Si utilizan servicios de aplicación, como por ejemplo los servicios en la nube que tengan que ver con Google, pues todos ellos tienen doble factor de autenticación, o si utilizan medios de comunicación como tipo WhatsApp, ahora sí que todos los aplicativos que tengan la posibilidad de utilizar doble autenticación, háganlos, actívenlos. Volvemos a lo mismo, va a ser un dolor de muelas al principio porque es algo que no estabas acostumbrado a hacer. Sin embargo, eso te va a quitar
muchas preocupaciones de un posible ataque posterior. Número 6, bueno, su auditoría es la cultura de la seguridad. Estas, bueno, pues no solamente se centran en los equipos y las redes, sino también en las personas, que sigan la cultura de ciberseguridad que la institución está creando. Es decir, del consejo número 1, crear una conciencia de ciberseguridad, y dentro de esa conciencia de ciberseguridad hay que crear políticas que hagan segura la organización y su flujo de información, y los tenemos que auditar, porque no nada más es crearlas y ponerlas en papel y enviárselas a todos y pretender que las sigan. Hay que auditarlas y hay que ver si realmente las están entendiendo, y hay que hacer pruebas en un momento dado para ver si están preparadas las personas a reaccionar ante ese tipo de cosas, ¿no? Y por último, bueno, pues las métricas de madurez y ciberresiliencia. Y aquí estamos hablando de hacer todo primero un diagnóstico de cómo nosotros estamos tomando la parte de la transformación. Algo tan sencillo como si en este momento me atacaran, la verdad es de que estoy preparado para seguir continuando mis operaciones, y si no, cómo voy a crear precisamente este plan de recuperación de este desastre que sería un ataque cibernético, y bueno, pues cómo voy a tener mi plan de continuación de todas mis operaciones, y cada una de ellas cómo les voy a ir levantando y cuánto me va a ir costando. Este es el último consejo, porque las organizaciones tal vez sea lo que más le van a tener que invertir en cuestiones financieras, pero tal vez sea esta parte la que los va a salvar o estar preparados para blindarse ante lo que ya es inminente. En algún momento su organización, si no está siendo en este momento atacada, o si no ha sufrido todavía un ataque, las probabilidades de que lo sufra son muchas, porque está operando en el cibermundo. Así como actualmente, bueno, cuando todavía estábamos en, digamos, una operación 100% física y que aumentaba la delincuencia y que las probabilidades de que fuéramos a lo mejor asaltados eran muchas, esto es exactamente lo mismo. Hay muchísima ciberdelincuencia, pero la ciberdelincuencia no nada más es algo geográfico en pequeño, esto es a nivel mundial. Entonces me pueden estar atacando desde Rusia, China, Ecuador, México, bueno, Ciudad de México, de alguien en la playa allá en Cancún, ojalá que nos fuéramos allá mejor, y desde allá pueden venir los ciberataques, porque esa es parte precisamente de todo el desafío digital. Y si nosotros no tenemos un plan para saber cómo reaccionar de manera proactiva, pelas. Ahí es cuando veíamos la parte de las estadísticas que muchas empresas no logran levantarse. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es precisamente prepararnos, ser más activos, tener una defensa activa, no simplemente llenarnos de tecnología que no entendamos, no simplemente llenarnos de políticas que no sabemos cómo implementar y auditar, es generar cosas activas, y esas activas es empezar primero a saber cómo es nuestro modelo de negocio, cómo ese modelo de negocio interactúa en el cibermundo, y cómo ese cibermundo tiene cibercriminales específicos para ese modelo de negocio, de tal manera que empecemos a ponerle números en cuestiones de dinero, de cuánto vale mi negocio para ellos, y con ellos saber cuál es el retorno de inversión en tecnología, política, servicios, todo lo que es para la parte de ciberseguridad, porque es inminente. Todos en algún momento vamos a recibir algún tipo de ataque, y mientras mejor estemos preparados, lo vamos a mitigar mejor, y obviamente pues va a ser menos costoso para todos. Y bueno, con esto doy terminada mi charla. Ahí viene una pequeña liga, que es un formulario para quien si necesita alguna asesoría sobre estos temas de ciberseguridad, me puedan ahí, es mi correo electrónico, mi usuario de LinkedIn, mi usuario de Twitter, y pues bueno, pues en un blog donde también escribo algunas recomendaciones de ciberseguridad. Ahí le pueden hacer un screenshot o después pedirlo en Cubix, toda esta información. Voy a finalizar la presentación, y si alguien tiene alguna pregunta, o bueno, ya ustedes me dirán qué es lo que prosigue. Qué bárbaro, Genaro. Qué gusto saludarte primero, antes que nada. Qué bárbaro por toda la información que nos compartes, y qué bárbaro por toda la capacidad y claridad que tienes a la hora de sintetizar algo tan complejo, ¿no? Porque es algo complejo y lo logras ir llevando muy bien de la mano. Yo tengo algunas dudas, pero Raúl, si quieres, hacemos abrir el micrófono y vemos si alguien más quiere participar. Claro que sí, Paco, con muchísimo gusto. Primero que nada, Genaro, agradecerte. Una exposición magnífica, una presentación impresionante, una explicación súper clara de este tema de la ciberseguridad. Entonces yo primero que nada te quiero agradecer y te quiero felicitar por esta extraordinaria participación. En segunda, bueno, me gustaría, yo tengo un comentario, una duda, una pregunta, pero quisiera saber si alguien más de las personas que están conectadas quisiera participar mediante el levantamiento de mano, o bien mediante la apertura de su micrófono, y lanzar la pregunta al expositor. Abro entonces esta sesión, a ver si alguien desea participar. Bien, si no, te voy preguntando yo, Genaro. Yo fui víctima de la ciberseguridad hace unos meses, y quisiera preguntarte en qué fallé.
yo tenía mi equipo celular, di de alta una aplicación de envío de comida, de las más famosas, de las dos más reconocidas, yo creo que en gran parte del mundo. Que rueden cabeza, Raúl. Si la regaron, pues di sus nombres. Pues, pero... Ok, bueno, pues fue Uber Eats. Por ahí di de alta mi usuario, metí mi cuenta, mi tarjeta, y me empezaron a llegar unos cargos por miles de pesos, pero en Rappi, a mi tarjeta. O sea, yo me di de alta en Uber Eats y en Rappi me empezaron a llegar consumos de 5,000 pesos. O sea, digo, ¿quién pide 5,000 pesos comida para llevar, no? Pero bueno, al final, afortunadamente, con el banco, que fue Banorte, me respaldó absolutamente todo, me devolvió todo lo que yo había perdido en ese momento, pero quiero saber en qué fallé. O sea, ¿qué fue lo que falló? Al final era mi cuenta, era mi celular, lo hice en mi red de internet, casa. Entonces, ¿qué fue lo que pudo haber pasado? Y para que, digo, si algunos usuarios que están aquí tienden a usar estas aplicaciones, estoy seguro que el 99% las utilizamos, no les ocurra esta misma situación. Ya, mira, hay muchas posibilidades, pero una de las más comunes es de que ya tenían los datos ahora sí que tus datos bancarios, porque a lo mejor el fraude no tiene nada que ver con las cuestiones de Rápido, Uber Eats, o sea, con sus sistemas a lo mejor de seguridad, no creo. Probablemente a lo mejor tus datos ya habían sido comprometidos en alguna otra base de datos, o también la base de datos en la cual te diste de alta. Por ejemplo, pudiste haber hecho alguna vez no sé si también aplicaste para Rappi, pero si no aplicaste para Rappi y la base de datos de Uber Eats fue la que estuvo comprometida en algún momento, pudieron haber ahí extraído la información y bueno, pues ni modo, te pegó en tu cuenta bancaria. Porque hay un caso similar de una amistad que le hicieron lo mismo, pero con Domino's Pizza. Se dio de alta en Domino's Pizza en la aplicación y a la semana empezó a recibir cargos también de otra, también igual, o sea, de una empresa, no me acuerdo si era de Uber Eats o de cualquier otra, pero curiosamente coincidía que la tarjeta bancaria que había dado de alta, que solamente era la que utilizó para Domino's Pizza, era con la cual empezaban a hacer cargos. Entonces, la base de datos de Domino's Pizza era la que había sido comprometida. Entonces, eso sí puede suceder, Raúl. A lo mejor tú no hiciste ningún error, o sea, no hiciste ninguna acción como para que pudiera tú haber generado la vulnerabilidad, sino que la base de datos era la que ya estaba vulnerada, ¿no? Ok, entiendo. Muchas gracias, Genaro. Pues me quedó una... esto, Genaro. Mira, Raúl, pon y les pongo a todos los que están participando. Genaro debe conocer muy bien esta liga que puso ahorita en el chat. Ok. Es la de Monitor Firefox, sí. Es uno de muchos, como dice Genaro, ¿va? O sea, hay muchos reportes de vulnerabilidades y estas son empresas que van y dicen, oigan, fíjense que me hackearon, ¿no? Y fíjate que los datos que tenía tuyos hoy en día ya están disponibles, ¿no? Porque me hackearon. Pero como dice Genaro, hay muchísimos que los vulneran y ni siquiera dicen nada. Entonces... Sí, no dice nada. Ajá. Y hay otros que lo hacen maliciosamente y pues menos van a decir. Pero ahí con tu correo electrónico, con ese correo que usabas para Uber Eats y ve dónde estabas, ¿no? Por ejemplo, una de mis contraseñas que me vulneraron fue en Dropbox en 2016, ¿no? Entonces, sumando un poquito lo que dice Genaro, pues sí, el estar cambiando contraseñas, el estar... me gustaría sumar a eso, Genaro, porque yo también he sido como víctima, en lo que sí hemos sido víctimas de algunos intentos de ataque, gracias a Dios no nos ha tocado nada. Los servidores que utilizamos, y tú lo sabes, corren sobre plataformas que son no seguras, traen un nivel de seguridad físico y otro, o sea, físico es, imagínense que el modem, aparte es un firewall, ¿no? Por donde pasa el cable, y luego cuando llega el equipo, aparte hay un software que revisa y todo esto que se les da de seguridad, pero todos los días vemos ataques de seguridad sobre cuentas de clientes, aunque nosotros lo tengamos seguro. Y es por lo que dice Genaro, el tema de la ingeniería social debe ser el 90% de los ataques, al menos que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque sí, te dicen, oye, dame los últimos 4 números de tu tarjeta, y luego hablan a tu oficina y te dicen, oiga, se encuentra el director, veo que ahí está Eduardo Ortega, oiga, hablan a Meximoto, oigan, está el director, y le dicen, no, el director únicamente viene de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y entonces van recolectando información, y en 2-3 meses te hablan con esos pedacitos de información, ya nomás para terminar de armar el rompecabezas y te den lo que quieres, ¿no? Entonces, a veces hay cosas que se ven seguras, entre comillas, pero van armando toda una historia atrás para su implantación de identidad o todo, ¿no? Y está bien grueso. Tengo una pregunta más de un participante llamado Adrián, que dice, hola, ¿qué tal? Buen día, una pregunta, ¿cuál es el error más común que has visto que los desarrolladores realizamos y cómo podemos evitarlo? Esa es muy buena.
porque fíjate que ahora, bueno, ya en la parte de desarrollo de software, pues ya no basta con que seas a lo mejor un full stack, ¿no? Digo, que ya es muy común, es más, incluso que ya tengas a lo mejor metodologías de DevOps y todos ellos, ¿no? Ahora ya incluso ya hay DevSecOps, o sea, de desarrollo, operaciones de desarrollo seguro. O sea, la verdad es de que, digo, desarrolladores y operaciones seguras. Entonces, ahí la verdad es de que hay que meterse mucho en la parte de las metodologías, o sea, ya nuevas, porque a lo mejor eso es uno de los errores, no conocer los riesgos cuando tú estás desarrollando software, no tal vez ni siquiera conozcas los riesgos digitales e incluso la interpretación de las normas internacionales para lo que tú estás desarrollando, porque no es lo mismo estar desarrollando, por ejemplo, un software a lo mejor de manera interna, donde no estás intercambiando ninguna información con, no sé, España, digo, ahorita, aluciendo a las reglas de seguridad y privacidad de datos de ellos, las GDPR, y la verdad es de que estás infringiendo leyes y en un momento dado lo sacas. Es más, ahora con lo del Telecam, o sea, hay nuevas reglas de desarrollo de software seguro que es muy, muy importante que las sepan, y todo está bajo las normas. Entonces, tal vez uno de los primeros errores que los desarrolladores cometen es no conocer bajo qué lineamientos, bajo qué normatividad, bajo qué cumplimiento deben estar desarrollando su software, porque eso va a depender mucho ya después del área de testing. O sea, ya el testeo va, ahora sí que lo van a empezar a tratar de comprometer su desarrollo con base a las pruebas que se hace a través de la normatividad con la que deben de cumplir. Entonces, yo creo que va a ser el error principal, porque todo lo demás, o sea, en las cuestiones técnicas, la verdad es que pues, sucede de eso. O sea, no puedes tú decir, el error más, no sé, más común en los programadores de peticiones de bases de datos. No, porque no tiene nada que ver si no tiene una normatividad con la cual ellos precisamente se estén rigiendo para hacer ese tipo de peticiones, la integración de las APIs, todo eso. Hay normatividades internacionales. No sé si con eso haya podido responder la pregunta de Adrián, ¿verdad? Adrián. Pues está agradeciendo y está poniendo que ok, supongo que ya quedó resuelta la duda. Y pues bueno, nuevamente abro micrófono por si alguien más tiene una pregunta que hacerle a este gran experto en el tema o alguna participación que comparta una experiencia como en mi caso. Parece ser que a mí me gustaría aprovechar okay, adelante, Genaro, aquí. Genaro, si nosotros o una empresa que nos escucha o estas grabaciones que los transmiten a través de redes sociales quisiera contratarlos a ustedes, en verdad la intención no es hacer como un info comercial de la charla, pero me parece bien relevante porque al igual que muchos otros diagnósticos, ¿no? En cuestión de disminución de riesgos, me imagino que ustedes llegan con un diagnóstico y te dicen, oye, fíjate que tienes en tu red, tienes abierto puertos o tienes estos dispositivos conectados y ya se descubrió, hace una red independiente, incluso ese diagnóstico puede llevar a algunos consejos. ¿Qué es lo que pasa en mi experiencia cuando te hacen ese tipo de auditorías? Es que no todas las empresas te acompañan en la implementación de las soluciones y eso es lo que es doloroso, ¿no? O sea, pues sí, ya me dijiste que me estoy muriendo, pero pues sálvame, ¿no? Y sobre todo que son como parches, ¿no? Tapas uno y al ratito sale otra cosa. Por ejemplo, dejen ponerles el ejemplo, WordPress, ¿no? Que es el CMS más utilizado a nivel mundial, es para hacer páginas web, es también el más hackeado. Y es el más hackeado también, pues porque a la hora que están desarrollando dicen, ya sacamos la nueva versión de WordPress porque fíjense que la pasada traía este problema de seguridad, ¿no? Entonces, aparte de ayudarte, sí, a resolver el problema, le avisan a todo el mundo, ¿no? Oye, sí, ya pueden hackear a todos los que tengan esta versión de esta manera, ¿no? Entonces, esas buenas prácticas y esas certificaciones que lo mencionas, Adrián, y todo, a final de cuentas te van llevando una constante necesidad, pues no es un diagnóstico, solucionas eso y vámonos, nos vemos dentro de un año, ¿no? O sea, es como constante. Ustedes ofrecen un servicio como de acompañamiento completo, o sea, ¿cómo es el servicio que ustedes ofrecen? Sé que la intención de esta charla no es la venta, pero a mí me interesa mucho para, pues sí, considerarlos a ustedes, pero también para a lo mejor tener algunas buenas prácticas y algunas adiciones. Claro, sí, efectivamente, Paco. Digo, aparte del diagnóstico, que es normalmente donde empieza todo, ya sea un diagnóstico para preventivo o un diagnóstico, pues prácticamente para hacer la remediación, que normalmente en México se hace diagnósticos por remediación, es decir, hasta que te pasó algo, cuando empiezan a hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, nosotros sí llevamos de la mano y nosotros lo hacemos como un servicio ya mensual, es decir, muy parecido, no quiero entrar así como que en muchas cuestiones técnicas, pero es muy parecido como lo tienes con un contador, ¿no? Es un servicio que ya tiene
entregables cada mes, donde va a estar monitoreando precisamente tus prácticas, auditándolas, implementándolas, obviamente todo alineado a lo que es tu negocio, haciéndote cada vez lo más rentable posible la parte de seguridad, porque muchas personas, digo, en todo el planeta, no nada más aquí en México, muchísimas organizaciones ven todavía la seguridad, aun cuando sí ya es un problema muy grave, pero lo siguen viendo como un gasto, o sea, no como una parte de inversión. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es de que lo veas como algo estratégico para la empresa. Entonces, así como lo ves algo estratégico, que tengas un contador y que el contador no nada más vaya y presente las cosas al SAT, ¿no? Sino que te ayude incluso a tener una estrategia fiscal, pues es exactamente lo mismo. No nada más es aquí decirte, pues mira, eres vulnerable en esto y pues aquí están las 2 o 3 tecnologías que lo pueden tapar y pues ya lo demás es tu bronca, ¿no? Sino más bien es, a ver, vamos haciendo estratégicamente, vamos haciendo pasos estratégicos o procedimientos estratégicos, implementando procedimientos estratégicos de tal manera que cada centavo que tú le inviertas a la parte de seguridad de la información, realmente tú tengas un retorno, ya sea por cuestiones de ahorro, por alguna cuestión de incumplimiento que pudieras llevarte a cabo unas grandes multas, o hasta el prepararte precisamente a las probabilidades de ataque, porque dentro de los diagnósticos, uno de digamos, la corona o la cerecita del pastel de ese diagnóstico es la parte de la gestión del riesgo. O sea, tu negocio, como tu modelo de negocio actual en el cibermundo, ¿cuál es el riesgo que tiene actualmente? Entonces, cuando no ha sido atacado, pues la verdad es de que el calcularlo es un poquito más complejo. Cuando ha sido atacado, incluso ya hasta tú mismo ya sabes cuánto vale tu negocio, porque es cuánto te costó recuperarlo. Entonces, ya le puedes poner una cifra y ya sabes que esa cifra es lo mínimo, es, digamos, lo máximo que tú podrías pagar por una remediación de ciberseguridad o por algún tipo de servicio de ciberseguridad. Más allá de eso, la verdad es de que sí, yo también considero que la ciberseguridad se puede convertir en un dolor de muela si no la sabes tú manejar o administrar correctamente, porque como bien lo hemos estado platicando, lo haces también notar muy bien, Paco, es que la ciberseguridad empieza, o sea, a crecer y evolucionar muy rápido. Hay muchísima tecnología, hay muchísimas técnicas, hay muchísimos servicios, y lo que ayer estabas implementando el día de hoy ya no te sirve. Entonces, esa evolución puede ser una bola de nieve también en cuestiones de dinero, que por eso las pymes nunca lo habían tomado en cuenta. Y ahora, bueno, pues con este nuevo tipo de servicios blandos, flexibles, que te ayudan a entender tu negocio en el cibermundo y protegerlo sobre él, la verdad es de que puede ser más asequible, o más bien no más asequible, totalmente asequible para las organizaciones pyme. Y bueno, ya va a depender mucho del tipo de sector también en el que estés. Pero sí, nuestro negocio es eso, no solamente el detectar la vulnerabilidad y decirte qué tecnología debes de implementar, sino más bien es detectar vulnerabilidades, alinearlo a tu negocio y ahora sí que las joyas de la corona de la información, equipos y todo este tipo y personas, y ahora sí, implementarte y desarrollarte todo tu programa de ciberseguridad para la empresa. Te agradezco mucho, en verdad. No, al contrario. De sensibilizarnos, evocaste a los contadores, yo creo que de manera correcta, ¿no? Es como cuando vas a una plática con contadores y acabas todo asustado. Sí, ya sé. Es que fíjate que los contadores, ahora los entiendo más porque la mayoría ahora ya de nuestros clientes son despachos de estos contadores, abogados, que pues manejan un mundo de información muy importante y muy sensible, y que cuando estás platicando con ellos entiendes pues su valor, pero cuando tú también les exiges estrategia, ¿no? Pues ellos obviamente van a decir, oye, pues a mí si nomás me dicen que presente, pues presento. Pero ya una vez que les exiges estrategia fiscal y que se metan a los fregadazos con el SAT, la verdad es de que tú como organización le sacas muchísimo partido, muchísima ventaja a todos sus conocimientos y experiencia que trae. Entonces, más o menos evoco a esa parte de ellos que cuando lo trasladas a la parte de ciberseguridad puede sonar algo muy técnico, algo muy escabroso, como brujería, pero no, la verdad es de que es ingeniería y tecnología, ¿no? La mejor noticia creo que dentro de todo esto es que CyberWack utiliza Qubix como servidores, Correcto. Lo cual deben estar avalados por ustedes. Sí. Exactamente, sí. Sí, de hecho, de vez en cuando hago ya algunas pruebitas y sí, o sea, yo mismo también he tumbado la misma página de CyberWack y todo. Es un espacio muy bueno, o sea, lo de Qubix a mí me gusta porque también es muy fácil de gestionar. Contigo, bueno, pues podemos tener los niveles de seguridad que también se pueden comprar, o sea, el nivel que tú quieras. Y la verdad es de que hasta ese tipo de cositas las organizaciones también deben de ponerla en el plato de las cosas que para ellos son importantes. Y no es lo mismo una organización que tiene simplemente una presencia en internet, donde es una página
página meramente informativa a una organización que tiene una presencia en Internet, donde su sitio en Internet es un e-commerce y que de ahí depende de que subsista. Entonces, hasta todo ese tipo de cositas, como lo hemos estado platicando, pues ya conforman una estrategia, y hay que ver también los tipos de servicio, los niveles de servicio, los niveles de atención y soporte, los cuales, pues digo, no, también igual no quiero ser como aventar ahí besitos a todos, ¿no? Pero la verdad es de que los niveles de servicio y soporte que yo he tenido en Qubix ya desde hace muchísimos años, pues han sido excelentes. Y de hecho aquí está también Paola Becerra, y Paola Becerra pues ha sido genial en la atención también conmigo en la parte comercial, y muy, muy, muy atentos, muy puntuales, y la verdad también lo agradezco todo eso. Gracias, en verdad no lo decía por eso, pero gracias por la confianza también, Genaro. Y bueno, ya con eso termino yo, Raúl. Perdón que me extienda tanto. Gracias. Me gusta platicar con Genaro y me gusta platicar del tema. Yo sé que es un tema que te apasiona, Paco, y que dominas muy bien. Genaro, bueno, pues no me queda más que agradecerte enormemente tu participación, tu aportación. Nos compartiste muchísimo conocimiento. Te voy a solicitar tu presentación, si me la puedes enviar para yo poderla sumar a estos espacios que vamos a estar generando de contenido en Facebook, como cápsulas de contenido. Te agradeceré si me la compartes. Y pues bueno, y aprovechar el presente para invitarlos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Vamos a hablar sobre la tecnología involucrada en el buró de crédito y por qué tenemos que ubicar cómo leer y tener un buen score. Genaro, pues nuevamente gracias, de verdad. Nos extendimos un poquito, pero valió muchísimo la pena. Aprendimos muchísimo sobre este tema. Te agradezco mucho tu tiempo, tu disposición, tu amabilidad, tu apertura, y que nos hayas compartido un poco de tu gran conocimiento. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, y ojalá que lo hayan disfrutado tanto como yo, y que les sirva toda esta información a todos, tanto de manera personal para sus hogares, como también los que vienen de organizaciones, que lo tengan ahí en cuenta. Y con muchísimo gusto, si necesitan una asesoría más a profundidad, tengan la confianza de comunicarse conmigo. Ahí en la última slide, ahí venían mis datos, y con gusto. Perfecto, te agradezco muchísimo, Genaro. Te mando un fuerte abrazo, un gran saludo a todos los participantes. Les agradecemos muchísimo que se hayan conectado y hayan participado con nosotros. Y como cada jueves, ya saben, nos vemos a las 10 de la mañana en la misma liga, a la misma hora. ¿Listo? Pues excelente día para todos. Les mando un gran saludo. Genaro, nuevamente gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Buen día.